Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro tema más del curso de literatura, bueno, en este caso el área de comunicación. El día de hoy vamos a platicar otro tema de bastante importancia que tenemos que tener en cuenta como parte de lo que es teoría literaria. En este rubro nos vamos a referir sustancialmente a lo que son los elementos del verso clásico. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de otro rubro del tema de literatura que es necesario conocer y vamos a platicar de lo que es la versificación. Sí, cuando hablamos de versificación hablamos de poesía, verso, ¿no? Ahora, la versificación, entendido de esa naturaleza, vamos a considerar que la versificación clásica en total son de 3. ¿Ya, chicos? En otros términos, les pueden preguntar ahí en el módulo cuáles son los elementos del verso clásico o los elementos de la versificación. En este caso, tengamos en cuenta que son 3: la métrica, la rima y el ritmo. ¿Está claro, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a empezar platicando de lo que es la métrica. Su mismo nombre nos sugiere algo, ¿no? Métrica. Métrica viene de medida, de metro, ¿sí? Para medir. ¿Qué dirán, profe? ¿Qué vamos a medir? ¿Vamos a medir los poemas? Claro que sí, vamos a medir, pero en este caso con las sílabas. Vamos a medir con sílabas. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué decimos de lo que es métrica? Dice que es la medida del verso según el número de sílabas. ¿Está claro? Vamos a medir cada verso. Ya saben que el verso es un rengloncito del poema. Y vamos a medir con el número de versos, de sílabas en este caso. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso? ¿No? ¿Qué más? Dice que es el conteo de sílabas y que se tendrá en cuenta las licencias poéticas y la ley de acentos finales. Es decir, que la métrica se va a clasificar ya sea en licencias poéticas o ya sea en ley de acentos finales. ¿Ya? Cuando hablamos de licencias poéticas, vamos a hablar de 4 licencias poéticas que vamos a detallar a continuación. En primer orden, vamos a ver qué son las licencias poéticas. En este caso, las licencias poéticas, chicos, se tienen en cuenta para acortar o alargar a los versos con absoluta libertad dentro de la composición literaria. ¿Está claro? Es decir, estos 4 licencias poéticas nos van a permitir a nosotros bien alargar o acortar el número de sílabas en un verso. Y para ello vamos a romper las reglas de la gramática. Y por eso se llama licencia poética. O sea, la licencia es un permiso que vamos a solicitar a la gramática. Recordemos que la gramática es ciencia y no podemos romper las reglas gramaticales, pero la licencia sí nos va a permitir romper esas reglas establecidas. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas licencias poéticas? En primer orden, lo que es la sinalef. Chicos, ¿qué es sinalef? Se preguntarán. Los nombres son un poco raros, ¿no? Sinalefa, sinéresis, diéresis y hiato. Sinalefa dice que consiste en enlazar, entonces acá, enlazar, unir 2 vocales situados al final, una al final de una palabra y la otra al comienzo de la siguiente. Dirán, profe, no lo entiendo muy bien. ¿Cómo es esto? Esto va de este orden. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal, forma una sola sílaba. ¿Está claro? Por ejemplo, acá tenemos, fíjense, estaba echado yo en la tierra enfrente. ¿Está claro? Voy a dejar de compartir un poco para trabajar con ustedes este ejemplo. Entonces decíamos que la sinalefa dice que consiste en enlazar 2 vocales situadas al final de una palabra y al comienzo de la siguiente. Habíamos indicado, por ejemplo, la palabra estaba, acá, ¿sí? Termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal. ¿Está claro? Entonces, en primer orden, esto es lo que vemos acá nosotros ahorita, aquí en la diapositiva, es en forma gramatical. Y en forma gramatical vamos a ver cuántas sílabas hay. 1, 2, hasta acá hay 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este verso tiene 14 sílabas. ¿Está claro? 14 sílabas. Vamos a aplicar sinalefa. Y recordando que sinalefa solamente funciona cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal y forman una sola sílaba. Por ejemplo, estaba, termina en vocal, echado, empieza en vocal. Entonces, esto lo vamos a juntar para que formen una sola sílaba, ¿sí? Ahora, echado, termina en vocal, y yo, la Y, no es considerado como vocal, entonces no se puede unir ahí. Aquí sí, cuando digo yo, termina en vocal y en empieza en vocal. Esto sí lo podemos unir en una sola sílaba, ¿sí? Acá termina en N, no se puede unir, L tampoco. La, acá sí empieza en vocal, digo termina en vocal, pero empieza en consonante. Tierra, ahí no se puede. Fíjense acá, sin tierra termina en vocal, enfrente empieza en vocal. Entonces ahí sí podemos unirlo. ¿Sí, chicos? Entonces cuando ya contamos los números de sílabas, vamos a ver acá 2, 4, 6, 8, 10, 11 sílabas. 11 sílabas. ¿Estamos? Es sinalefa. Ahora, ¿qué es sinéresis? Sinéresis dice que consiste en formar un falso diptongo. Ya saben que es un diptongo. Un diptongo es unión de dos vocales, ¿no? Entonces acá dice, consiste en formar un falso diptongo uniendo en una sílaba dos vocales que dentro de una palabra van a ser sílabas distintas. ¿Está claro? ¿Cómo es eso, profe? Dirán ustedes. Por ejemplo, en este caso, en este punto, en este ejemplo, dice, en el lazo fatal cae de la muerte, ¿no? ¿Dónde hay acá hiato? Hiato encontramos en este punto. La palabra cae es un hiato. Vocal abierta más vocal abierta se separan. Pero en este caso nos dice que sinéresis es formar un falso diptongo. Es decir, este cae, que por regla no lo podemos juntar, pero haciendo uso de esta licencia poética que es sinéresis sí lo vamos a juntar. Este cae lo hacemos en una sola sílaba. Lo formamos una sola sílaba. Y quedaría de esta manera, ¿sí? En este caso, en otros términos, sinéresis, cuando vamos a encontrar los hiatos, que son vocales abiertas, ¿no? Son vocales abiertas, que aplicando sinéresis lo vamos a formar una sola sílaba. En este caso serviría para reducir el número de sílabas, ¿sí? Bien, la otra figura literaria es diéresis. ¿Qué es diéresis? Indica en este punto que consiste en deshacer un diptongo, ya saben, diptongo, unión de dos vocales, ¿no? Verdadero, diptongo verdadero gramaticalmente separados, sus vocales artificialmente en dos sílabas distintas, formando con él dos sílabas poéticas. Dirán, profe, ¿dónde acá hay diptongo? Recuerden, diptongo es unión de dos vocales. ¿Y dónde encontramos aquí? Ahí hay diptongo. Dos vocales están juntas. ¿Está claro? Entonces, ¿qué nos dice la regla? La regla nos dice que ese diptongo lo tenemos que separar. Lo separamos. Chicos, lo separamos. Y ponemos la diéresis en la vocal cerrada. Sería de esa manera. En este caso es para alargar bueno, el número de sílabas, ¿sí? Y por último, lo que es otra licencia, que es el hiato. El hiato se caracteriza básicamente porque la vocal final de una palabra no se une con la vocal inicial de la que sigue, es decir, se opone a la formación de la sinalefa. Recuerdan que sinalefa es cuando terminaba, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Tiene la mariposa, fíjese, mariposa, 4, fíjese, 4 termina en vocal, alas empieza en vocal. Aplicando sinalefa eso lo teníamos que haber juntado. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo teníamos que juntarlo en una sola sílaba. Así. Pero hiato es cuando no se aplica sinalefa. O sea, se debe mantener ahí. Se debe mantener. Es lo contrario de lo que es sinalefa. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando hablamos de licencias poéticas, vamos a encontrar a la sinalefa, sinéresis, diéresis y hiato.
¿Está claro? Muy bien, pasamos ahora, hemos visto la métrica, pasamos ahora al otro punto de la métrica, que son la ley de acentos finales. ¿Y qué son la ley de acentos finales? La ley de acentos finales es, en este caso, dice que si un verso termina en una palabra aguda, ¿sí?, se agrega una sílaba. Si finaliza en una esdrújula, se resta una sílaba. Y si acaba en una grave, una palabra grave, no se suma ni se resta, se mantiene, no altera nada. ¿Está claro? Veamos acá el ejemplo. Fíjense, granados, la palabra granados, cielo azul, granados hay 3 sílabas, granados, 3 sílabas. Cielo, 2 sílabas. ¿Cuánto dirían? 5. Azul, 2 sílabas. Y fíjense, la palabra azul es una palabra aguda, azul. El acento va en sul, es una palabra aguda. Entonces, como hay 7 sílabas, y la regla nos dice que cuando es una palabra aguda, se aumenta una sílaba, se aumenta 7 más 1 igual 8 sílabas. Chicos, bien. Vamos con la que sigue. Calle de los marineros. En este caso, fíjense, calle, 2 sílabas, de 3, 4 con los marineros, tiene 4 sílabas. Total son 8 sílabas. Y la palabra marineros, fíjense, marineros, ¿dónde va el acento? El acento va en me. En me. Es una palabra grave. Y como la regla nos dice que la grave no se altera, no se suma ni se resta, entonces se mantiene en 8. ¿Sí? Vamos con este verso. Que verdes, fíjense, que una sílaba, verdes, 2 sílabas, hasta ahí en 3 sílabas, 4, 5, 6, hasta tus 6. Árboles, 3 sílabas, darían 9 sílabas. Veamos solamente la última palabra de este verso. Fíjese, azul hemos visto, última palabra, marineros, última palabra, árboles, última palabra. Y la palabra árboles, si nos damos cuenta, es una palabra esdrújula, ¿sí? Árboles, el acento va en ar. Y la regla nos dice que cuando son esdrújulas restamos menos una sílaba. 9 menos 1 sería 8, ¿sí? 9 menos 1 igual 8, ¿sí? Y el último verso dice que qué alegres tienes, cielo. Fíjense que 1, 2, 3, 4 hasta alegres. Tienes, hay 2, 6, cielo, 2 sílabas más, 8 sílabas. ¿Está claro? Entonces, la palabra cielo también es una palabra grave porque el acento va acá en cielo. Ahí va el acento en cielo. Entonces, como es grave, no se altera, no se suma ni se resta, se mantiene. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, la ley de acentos finales, como pueden ver, este poema, los 4 versos terminan en 8 sílabas. Recordando que las agudas, cuando es una palabra aguda, se aumenta una sílaba. Si es grave, se mantiene, no se suma ni se resta. Y cuando es esdrújula, se resta menos una sílaba. Muy bien. Con eso terminamos lo que respecta a lo que es métrica. Vamos ahora con lo que es rima. ¿Y qué es rima? Que es el segundo elemento, ¿no? Es la igualdad de sonidos al final de los versos a partir de la última vocal acentuada. ¿Está claro? Y hay 2 clases de rima, la rima consonante y la rima asonante. ¿Qué es la rima consonante? Llamado también perfecta, dice, es aquella que llega a todos los sonidos, incluyendo vocales y consonantes. Es decir, que la igualdad de sonido van a ser tanto vocales como consonantes. Observen, fíjense en este ejemplito nada más. La rima se trabaja sustancialmente con las últimas palabras de cada verso. Pálida, crisálida, mariposa, rosa. Fíjense cuando decimos pálida, el acento va en pa. De la vocal para acá, fíjense, álida, igual acá. Crisálida, álida, álida. Y cuando es álida, álida, lo remarcamos como si fuera A, rima A. Mariposa termina en osa, rosa, osa, osa. Remarcamos como D, ¿no? Si continúa, remarcamos como C, así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de rima consonante es cuando van a ser iguales vocales con consonantes. Chicos, vocales con consonantes. ¿Está claro? Muy bien. Eso es lo que rima, lo que corresponde a rima
consonante. Vamos con rima asonante. ¿Y qué rima asonante? Dice que solo se repiten las vocales, ya no son las consonantes, solamente las vocales. Observen acá. Moriré en París con aguacero, un día del cual ya el recuerdo. Fíjense, aguacero y recuerdo. ¿Son iguales? Sí, pero solo las vocales. Con E o con O. Y lo remarcamos como si fuera A. Entonces, un poco para sintetizar lo que es rima. Cuando es rima consonante, son iguales las vocales, consonantes, vocales. Acá igualito. Vocal, A, L consonante y vocal, D vocal, consonante y A vocal. Es rima consonante. Y cuando es rima asonante o imperfecta, solamente son iguales las vocales. Las consonantes no, solo las vocales. Y por último, para tener esta parte, hablamos de lo que es ritmo. ¿Y qué ritmo? Ustedes saben, por ejemplo, que en la música el ritmo lo ejecuta la batería. En la poesía, el ritmo lo va a ejecutar el acento. ¿Qué dice en este punto? El ritmo en la poesía también es llamado armonía o musicalidad y consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas, el acento, ¿no? En un verso. Observen acá. Caminar muy, muy lejos, por caminos extraños. Los amigos hogaños los tendré siendo viejo. Observen acá. Chicos, vamos con las últimas palabras. Lejos, extraños, hogaños, viejo. Como se pueden dar cuenta, los acentos, estas 4 palabritas, los acentos van en la penúltima sílaba, es decir, son palabras graves, ahí están los acentos. Y eso le da ritmo al poema, ¿no? Igual acá, fíjense, caminar, ¿no? Amigos, amigos tendré. Fíjense, esos 2 versos son palabras graves y las anteriores, caminar y tendré, son palabras agudas. Y eso lo va dando también musicalidad y le va dando acento. Y eso es lo que denominamos el ritmo. Bien, queridos chicos, entonces tengamos en cuenta que los elementos del verso clásico son 3. Métrica, rima y ritmo. ¿Aclaró? Métrica, rima y ritmo. Eso es importante que conozcamos y lo podamos manejar como parte de nuestra cultura general. Espero que esté claro. Ya nos encontramos en otra sesión más. Muchas gracias.